El Evangelio al día. Un encuentro con la palabra de Dios. Les habla Carlos José Romero. Que hay buenos días de domingo. Hoy celebra la Iglesia la memoria de un gran santo, San Vicente de Paúl, francés que vivió entre 1580 y 1660. De San Vicente de Paúl pueden decirse innumerables cosas. Fue una auténtica referencia del catolicismo en Francia y también en toda Europa. Podemos decir que puso las bases de lo que luego pues ya serían en Francia los seminarios conciliares. Hasta ese momento pues los sacerdotes recibían pues una instrucción muy poco reglada, y esto suponía un enorme problema dada la situación en la que se encontraba Francia después de la guerra de religión. Pero junto con esto, por lo que conocemos más a San Vicente de Paúl es por su constante caridad, una caridad dedicada a los más desfavorecidos, a los condenados por galeras que vivían en unas condiciones absolutamente miserables, y luego en general por la población desarraigada que había en las ciudades francesas. Creó lo que hoy conocemos como las hijas de la caridad para religiosas, mujeres entregadas a los pobres. Y con respecto a los sacerdotes, junto con lo que hemos dicho del seminario, él va a fomentar extraordinariamente lo que es la misión. Por lo que hemos comentado también de las dificultades que había en Francia tras las guerras de religión, era preciso y necesario una auténtica nueva evangelización. Entonces, él va a crear lo que se llama la misión de la caridad, la misión, que son como conferencias que todavía hoy sigue, la famosa conferencia de San Vicente de Paúl, que reunían a sacerdotes y también a sacerdotes y laicos a fin de crear grupos estables de predicación a las gentes. Murió ciertamente pues en olor de santidad por parte de toda Francia, de los personajes más encumbrados, empezando por el rey hasta los más humildes. Y finalmente fue beatificado y canonizado prácticamente seguido, concretamente en 1709 fue beatificado por el Papa Dominico Benedicto XIII y canonizado por Clemente XII en 1737. El Evangelio de hoy pues tiene mucha relación con esta figura. Es del San Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: El primero. Jesús les dijo: En verdad os digo
que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aun después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Bien, es un trozo de evangelio que se define por sí mismo. Para el Señor lo importante es el que vuelve, no el que dice Señor y Señor. Es como el refrán, ¿no? Lo importante no es solo predicar, hay que predicar y dar trigo. Y la frase del final, que fue el título de una obra de teatro muy celebrada de José Luis Martín Descalzo, en donde se ve perfectamente cuál es la prioridad del Señor a la hora de llamar al reino. Esto tendría que ser un auténtico aldabonazo para cada uno de nosotros. No basta decir Señor, Señor, sino lo importante es hacer su voluntad, aunque seamos renuentes, aunque tengamos muchos prejuicios sobre la Iglesia. Lo importante es, como dice, volver. La última palabra ciertamente está en nosotros. ¿Qué le decimos al Señor? Y el relato se llama La transfusión. Una niña estaba muriendo de una enfermedad de la que su hermano, de 18 años, había logrado recuperarse tiempo atrás. El médico le dijo al muchacho: «Solo una transfusión de sangre puede salvar la vida de tu hermana. ¿Estás dispuesto a dársela?» Los ojos del muchacho reflejaron verdadero terror. Dudó por unos instantes y finalmente dijo: «De acuerdo, doctor, lo haré». Una hora después de realizada la transfusión, el muchacho preguntó indeciso: «Dígame, doctor, ¿cuándo me voy a morir?». Solo entonces comprendió el médico el momentáneo pavor que había detectado en los ojos del muchacho. Creía que al dar su sangre iba también a dar la vida por su hermana. Solo entonces comprendió el médico el gran gesto de generosidad que había tenido aquel chico de 18 años, pues no solo había ofrecido su sangre, había ofrecido su vida. Y esto es todo por hoy. Buenos días.